Bien, el tema que nos toca en este día es la meta del discipulado. Es un tema que se está llevando en todo el sur de Veracruz. A nivel presbiterio, hoy es el mismo tema que estamos tratando. La meta del discipulado, tenemos un proyecto de ser y hacer discípulo. Y amados hermanos, la meta del discipulado hoy, el discipulado, mis amados, no solamente tiene que ver con hacer evangelismo, con el predicar el evangelio a una persona. Bien, ya le compartiste el evangelio, pero debe haber un seguimiento, debe haber un acompañamiento muy cercano. Y debe haber un acompañamiento muy personal, hasta que la persona, hasta que el hombre y la mujer que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador pueda crecer. Y ese es el propósito del discipulado. Les invito a que vayamos a Dios en oración. Amado Padre, frente a tu palabra estamos todos nosotros. Háblanos, haznos sensible a tu voz, pero también sé en mi vida, en mi corazón, hazme un instrumento en tus manos. Pon el temor de hablar solamente tu palabra y no descargar mi corazón ni hacer, Señor, fluir mis pensamientos, sino que sea tu palabra. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, la meta del discipulado, hace un mes les hablé y les dije que la palabra discípulo viene de una palabra griega que es matetes. Y la palabra matetes se refiere a un aprendiz, o también se refiere a una persona que está como un alumno, es un estudiante, ¿sí? Bien, y cuando vamos a la Biblia, mis amados, encontramos, por ejemplo, que Josué fue alumno de Moisés. Y a mí me encanta ver cómo Josué fue tomado en cuenta por Moisés hasta para subir al monte Sinaí. Cómo Josué fue un alumno muy cercano a Moisés. Otro ejemplo que encontramos también en las Escrituras es Eliseo. Fue alumno de Elías. Y cuando Dios llama a Elías, Dios recoge a Elías, Elías se va con el Señor. Es Eliseo que también toma la batuta, como lo hizo Josué con Moisés, porque fueron alumnos que estuvieron aprendiendo. Encontramos también ahora a Timoteo. Leímos en el pasaje de Timoteo, y Timoteo fue un alumno de Pablo. Era apenas un adolescente. Cuando usted tenga la oportunidad puede ir a Hechos capítulo 16. Por primera vez el apóstol Pablo conoce al joven Timoteo. Los hermanos dan testimonio de Timoteo. Pablo conoce a Timoteo y lo lleva con él. Y lo está discipulando a Timoteo. Y Timoteo llega a ser un gran pastor. Aunque Pablo no está con él, pero él desarrolla el ministerio. Y eso es un discipulado. Es el propósito del discipulado. Y encontramos ahora también a Cristo Jesús. Él tomó a 12 varones y los discipuló. Caminó con ellos, comió con ellos, durmió donde ellos dormían. Jesús oró con ellos y pasó momentos difíciles cuando los discípulos fueron azotados por momentos difíciles, como fue la tormenta. Ahí estuvo Jesús con ellos. Entonces Jesús, qué mejor que nos enseña acerca del discipulado. Bien,
Así que, mis amados, Elías, Moisés y Pablo y Jesús mismo ayudaron a desarrollar el potencial en todos esos hombres. Cuando usted tenga la bendición, y si él lo ha leído, no me dejará mentir, Josué desarrolló un gran liderazgo. Eliseo, Timoteo, y no se diga de los discípulos, los apóstoles desarrollaron su liderazgo porque el discipulado que recibieron ayudó a que ellos pudieran desarrollar ese potencial. Dios puso personas importantes en la vida de ellos. Así que, mis amados, gracias a Dios por estos ejemplos acerca del discipulado. Así que el discipulado ayuda a otros. El hacer discípulos es estar ayudando a otros a que también ellos puedan seguir a Jesús. Hacer discípulos, mis amados, influye de manera directa en la vida de las personas. Eso significa que vamos a ayudar a otros a que puedan crecer, en una relación con el Señor. Así que hoy estaremos viendo la meta del discipulado. En primer lugar, mis amados, la meta del discipulado, primero, es que prepara a los creyentes para servir. Vamos despacio, vamos lentos, pero en nuestra iglesia, en el presbiterio, ha comenzado ya lo que es el discipulado. Pero ¿cuál es el propósito, mis amados? En primer lugar, decíamos, preparar a los creyentes para que puedan servir. ¿Tienes tu Biblia abierta en Efesios capítulo 4? Vamos al versículo 12. En el versículo 11 se muestran los diferentes ministerios, pero en el versículo 12 ya se muestra cuál es el propósito. Y dice el versículo 12, ¿lo tienes conmigo? Yo te lo voy a leer en la NTV. Y dice, pero en la primera parte, en la versión 60, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la versión 60. En la NTV dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios. Así que, mis amados, ¿cómo se perfecciona a los creyentes? ¿Cómo los creyentes se van a perfeccionar? En la otra versión dice, preparar. Pues a través del discipulado. La palabra perfeccionar en griego, mis amados, da a entender corrección. Habla de instrucción. ¿Cómo vamos a ir corrigiendo nuestras vidas? ¿Cómo nos vamos a ir instruyendo? Necesito que alguien lo haga. Necesito que alguien me vaya instruyendo. Y dice entonces a fin de preparar a los creyentes, y en la versión a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la obra del Señor. Amada iglesia, pueda que tú lleves 15 años de ser creyentes, 20 años de ser creyentes, 30 años, todavía necesitamos instrucción. Nunca terminaremos de aprender. Todos los días estamos aprendiendo de la palabra. Hace unos años atrás, un grupo de hermanos de la iglesia aquí, el Mesías, y varios hermanos de las iglesias del presbiterio,
estaban en el seminario y venían maestros del Seminario San Pablo a impartir las clases. Y yo dije, yo voy a entrar. No entré como un alumno regular, pero entré. Y me ve un hermano, me dice, oye, pastor, ¿y tú por qué estás en el seminario? Si ya eres pastor. Digo, precisamente, por eso, por esa gran responsabilidad que tengo. Necesito seguir aprendiendo. Necesito conocer más. Porque nadie ha llegado a la plenitud del conocimiento, a tener toda la instrucción. Y el propósito del discipulado es eso: preparar a otros hermanos para que puedan servir al Señor. Y así que, mis amados, dice el texto que para la obra del ministerio, en otras palabras, para que puedan servir al Señor. Hay muchas áreas donde servir. Y todos deberíamos de estar sirviendo, desarrollando el ministerio que Dios ha puesto en usted. Todos tenemos dones dados por el Señor. Solo que algunos lo han descubierto, otros no han descubierto, pero ninguno. No hay alguien que pueda decir, disculpen, no tengo don. Todos hemos recibido dones. Pero ¿cómo lo podemos desarrollar? Necesitamos la instrucción. Necesitamos ser instruidos, y el término que usa el apóstol Pablo aquí, perfeccionar. Y ese es el propósito, mis amados, del discipulado: perfeccionar. ¿Por qué será que no hay muchas personas dispuestas a servir en el cuerpo de Cristo? ¿O porque no hemos sido instruidos? ¿O porque no queremos servir? ¿Cuál será la razón? Pero el propósito es eso, mis amados. ¿Por qué no hay hombres y mujeres capacitados para servir? Posiblemente porque hemos descuidado el discipulado. Posiblemente porque no hemos tomado el discipulado como el Señor Jesús lo mandó en su palabra. En segundo lugar, mis amados, el propósito del discipulado, o la meta del discipulado, es para edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el versículo 12 en tu Biblia? Después de la primera parte dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en esta otra versión, para nosotros tenemos que edificar. ¿Y qué es edificar? ¿Qué viene a tu mente, mis amados, cuando tú escuchas la palabra edificar? Comúnmente, mis amados, la palabra edificar, viene edificar una casa, construir un edificio o algún mueble, ¿no? O alguna otra cosa. Reducimos al aspecto material. Pero, mis amados, la palabra del Señor, cuando Pablo usa este ejemplo, lo usa para referirse a la iglesia. En otras palabras, la iglesia, los creyentes necesitan ser enseñados, necesitan ser instruidos, necesitan ser capacitados con la palabra. Con la palabra.
no puede haber un buen discipulado si la palabra no es el centro. Para que haya un buen discipulado tiene que ser la palabra. Si alguien va a discipular a alguien, pero no es la palabra, no usa la palabra, no expone la palabra, discúlpenme, pero no es discipulado. El discipulado tiene que ser la enseñanza, la instrucción bíblica. No es sentarte una hora y media y compartir tus ideas, tus pensamientos. No, es compartir la palabra. Por eso habla el texto de edificar, y solamente la palabra de Dios, hermanos, es la que edifica. Solamente es la palabra la que edifica. Y dice la otra versión, para que estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. La iglesia, mis amados, es el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo debe ser edificado. Y para que haya edificación, mis amados, tiene que haber instrucción bíblica. Si usted está haciendo el discipulado, cerciórese que esté usted compartiendo la palabra. Debe usted estar seguro que es la palabra del Señor. Porque solamente la palabra de Dios edifica. Porque solamente la palabra de Dios, amados, es la que edifica los corazones, las vidas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a sus discípulos? Traigo a la mente Mateo 28, versículos 19 y 20. Jesús les va a decir a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Pero ¿saben qué dice el 20? El 20 dice Jesús a sus discípulos: enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado. ¿Qué dice Jesús? Hagan discípulos, enséñenle a obedecer todo lo que les he enseñado. Jesús le está diciendo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Pero no les dijo Jesús: bueno, a ver qué van a platicar con ellos, pasen un tiempo con ellos, solamente escuchen a ellos y ya. No, Jesús dice: enséñenles lo que yo les he enseñado. Así que la meta del discipulado es edificar, es instruir, pero el elemento, la materia principal para el discipulado es la palabra, es la enseñanza del Señor. Amados, y Pablo le dice a Timoteo que también debemos de enseñar a otros. ¿Se acuerda lo que leímos hace un momento en 2 Timoteo 2:2? Se lo leo para usted. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Hay que enseñar a otros. El discipulado es enseñar a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, así como yo te he enseñado, tú también tienes que enseñar a otros, y esos otros van a enseñar a otros. Tenemos una gran tarea, mis amados, de enseñar a otros. Si no enseñamos la Biblia, no es discipulado. No sería el discipulado bíblico. No es el discipulado al que se refiere Jesús. Tenemos que hacer una enseñanza bíblica.
En tercero y último lugar, mis amados, antes de pasar a eso, quisiera resaltar algo más en cuanto a este punto. Para que haya un buen discipulado, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que cerciorarnos que es la Biblia la palabra del Señor. Y para ello, los que hacemos discípulos, los que estamos formando a otros, debemos amar las Escrituras. Debemos amar la palabra. El salmista dijo una ocasión: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si vamos a hacer un discipulado separado de las Escrituras, no es un discipulado bíblico. Tenemos que amar la palabra. Y otra ocasión el salmista dijo también: que tenemos que meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero si yo voy a ser discípulo y descuido la palabra, no amo la palabra, no es para mí la palabra el pan de vida, ¿cómo creen que puedo ser de bendición para alguien más? Tiene que estar la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros descuidamos los alimentos en el día? ¿Cuántos de nosotros decimos: no, pues nada más voy a comer una vez a la semana? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Verdad que no? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, debemos amar y desear la palabra, y solamente así podremos hacer el discipulado. Entonces ahora en tercer lugar, la meta del discipulado, hermanos, la meta es alcanzar la meta establecida en la palabra de Dios. ¿Quieres estar conmigo en el versículo 13? Y ahí vamos a ver algunos puntos. Dice el versículo 13: hasta que todos, ¿qué? Es el primer lugar. Hasta que todos lleguemos. Entonces la meta del discipulado es alcanzar la meta establecidos en la palabra de Dios. Y la primera meta en el versículo 13 es que hasta que lleguemos a la unidad de la fe. En otra versión dice: lleguemos a la plenitud de la fe. ¿Sí? La fe, mis amados, es algo que debe ir creciendo en nosotros. La fe en el Señor Jesucristo, la fe puesta en Dios, la fe es algo que debe ir madurando en nosotros. ¿Por qué, mis amados? Porque la fe tiende a decaer. ¿No ha visto usted a hermanos o hermanos decaídos en su fe en alguna ocasión? Bueno, entonces necesitamos crecer en la fe. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Que la fe viene por el oír la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, no oímos la palabra, ¿cómo vamos a crecer en fe? Me gusta pensar en esto. No sé si ustedes han visto de repente en la ciudad
Bueno, yo les digo, estos merolicos, ¿no? De repente están ofreciendo algo, un producto, y le dice, pásenle, véanlo, pruébenlo, véanlo, ¿no? Y la gente se amontona y ahí está, ¿no? Y sirve para esto y sirve para lo otro, y la gente curiosa se acerca. Y de tanto que escucharon, de tantos beneficios que promete la gente, a ver, dame uno, dame otro, ¿no? Pero si el que está vendiendo solamente llega y se cruza de brazos, ¿cómo se va a interesar la gente? Bueno, la gente empieza a creer por lo que escucharon. Bueno, si eso funciona, la palabra de Dios es más efectiva si la escuchamos y la leemos. Vamos a crecer y vamos a madurar en la fe. Ese es el propósito del discipulado. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Acaso no llegan las dudas a la vida de algunos creyentes? ¿Acaso no se apodera el temor de algunas personas, en algunas personas? Necesitamos crecer en fe. Hay momentos en que creyentes comienzan a dudar de las promesas de Dios. ¿Por qué se duda de las promesas de Dios? Porque la fe no ha crecido. Necesitamos crecer en fe. O alguien aquí puede levantar la mano y decir, ya no necesito crecer en fe. Ese es el propósito, mis amados, que alcanzar la meta. Y una de las cosas es precisamente alcanzar la unidad. Otro punto, el mismo versículo, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice, mis amados, el texto que estamos leyendo, el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. En otra versión dice, hasta conocer perfectamente a Cristo. La pregunta es, ¿ya conocemos perfectamente a Cristo? Sí, pero no hemos llegado a la perfección. Necesitamos seguir conociendo más de Cristo. ¿Cómo sería la vida del creyente, mis amados, si en verdad está creciendo en Cristo? ¿Cómo sería la vida de toda la iglesia si en verdad estaríamos creciendo en el conocimiento de Cristo? No, hombre, habría una fidelidad, una consagración, una entrega total de todo y cada uno de los creyentes. Pero la frialdad, la falta de compromiso, la falta de entrega, de tomar en serio el reino de Dios, se debe a eso precisamente, que no sabes quién es Cristo Jesús. Si decimos que Jesús es Señor, la pregunta es, ¿en verdad es Señor? Él reina, Él gobierna y estamos sometidos a su señorío. Platicaba con algunos hermanos durante la semana y les explicaba que en el tiempo del Nuevo Testamento, dirigirse a Jesús y decir Señor, y si lo escuchaba el emperador romano, ¿qué creen ustedes que pasaba? El emperador romano, ¿cómo que hay otro Señor? Aquí yo soy el Señor. Y exponían sus vidas a ser muertos, a ser quemados, terminar en la hoguera. Solo porque confesar que Jesucristo es Señor. ¿Te das cuenta? Mis amados, necesitamos crecer en esa área, en el conocimiento del Hijo de Dios. El discipulado nos ayuda a eso.
La meta del discipulado nos lleva a eso. Reflejaríamos a Cristo, seríamos como Cristo. ¿Sabes qué más nos dice el texto? La tercera parte, el tercer inciso. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, dice el texto, a un varón perfecto. Cuando dice aquí hasta que lleguemos a un varón perfecto, no se refiere a Cristo. Algunos dicen, el varón perfecto es Cristo. No, aquí se está refiriendo al creyente. Es el creyente que debe llegar a ser perfecto. ¿Qué espera Jesús? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que lleguemos a ser perfectos. ¿Y cómo se va a lograr? A través de la palabra, a través del discipulado. Lo que Dios espera es que tú y yo lleguemos a ser perfectos. Y usted pregunta, ¿usted cree que se puede lograr? Sí. En la palabra hay evidencias de que Dios promete que hoy, en esta vida, podemos alcanzar perfección. No completa como un día lo tendremos, pero Dios promete que sí. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Si se lo sabe, me acompaña. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice? Sea perfecto. Preparado para toda buena obra. Y Dios dice que sí, podemos ser perfectos, pero esa perfección será obra de la palabra. El discipulado lleva a eso, a que el hombre y la mujer sean perfectos, pero solamente lo puede hacer la palabra del Señor. Por otro lado, mis amados, el mismo texto también dice que hasta que todos lleguemos, ¿qué dice la última parte del versículo 13 en el cual estamos? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, ahora sí se refiere a Cristo. Aquí ya está refiriéndose. La meta es que tú y yo seamos como Cristo. La meta de nuestro crecimiento es Cristo. Nuestra medida es Cristo. Sabemos, amados, que nunca vamos a llegar a esa perfección en esta vida, pero un día sí llegaremos. ¿Sabes qué dice Primera de Juan? No lo busques, te lo voy a leer para ti. Primera de Juan dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero Dios espera que seamos como Cristo ahora. Pero no se puede alcanzar sin el discipulado, y el discipulado está enraizado, tiene sus raíces en la enseñanza bíblica, en la enseñanza de la palabra. Pero la meta es que tú y yo lleguemos a ser como Cristo. Nuestra meta es Cristo. El escritor a los hebreos dice a la iglesia: puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él es nuestra meta, es nuestra medida. El apóstol Pablo no solamente él enseña aquí, sino que también el apóstol Pablo dice que él tenía como meta Cristo Jesús.
Dice el apóstol Pablo, yo aún no he llegado a la meta, pero prosigo al supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Y en otra ocasión el apóstol Pablo le dice a la iglesia, sed imitadores de mí como yo estoy imitando a Cristo. Nuestra meta es Cristo. Amados, entonces, ¿qué dice el versículo 14? ¿Estás conmigo? ¿Por qué es necesario un discipulado? ¿Por qué es necesario crecer en el conocimiento, crecer en Cristo, ser como Cristo? ¿Qué dice? ¿Por qué es importante el discipulado bíblico? ¿Qué dice el 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nuestros miembros, si nuestros discípulos no están cimentados en las Escrituras, ¿cuál es el peligro? Es que puede venir cualquier viento, corrientes de enseñanzas y ser llevado. No sé si usted ha observado cuando viene el viento, ¿no? Que se da siempre seguido. Y de repente usted ve por ahí y hay un objeto, vamos a hablar, una hoja, un plato de unicel o algo, una bolsa de plástico, de repente se va para allá. Y el viento se cambia y se viene para acá, ¿no? Va cambiando, es fluctuante. Así son las personas que no están cimentadas en la palabra. Les hablan bonito en este grupo, allá van. Les hablan bonito en nuestro grupo, allá van. Y nunca están firmes en la palabra. Mis amados, ese es el propósito del discipulado, que se aferre a las enseñanzas y crezca en una comunión sana con Jesús, y usted no sea llevado por corriente. Porque dice el texto, mis amados, que hay personas que se encargan en eso. ¿Para qué? Precisamente para que usted esté yendo de un lado para otro y no esté cimentado en la vida cristiana. Y dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es el propósito, mis amados. Así que el discipulado ayuda a otros a afirmarse en la vida cristiana, a tener bases bien cimentadas en las Sagradas Escrituras. Versículo 15, que lo vamos a hacer en amor y crezcamos hasta... ¿Qué dice el versículo 15? Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que todo lo que hagamos nos parezca cada vez más a Cristo, nos parezcamos más a Cristo, ¿sí? Porque Él es el que gobierna, Él es la cabeza de la iglesia. Dice la versión TLA. Versículo 16, mis amados, la tarea del discipulado es consolidar a la iglesia de todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Cristo, dice otra versión, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerzas por causa del amor. Ese es el propósito, mis amados. Así que la meta del discipulado, no se va a alcanzar la meta del discipulado, en primer lugar, si nuestra enseñanza no es bíblica. Si dejamos las escrituras a un lado.
para que sea un discipulado bíblico, tiene que ser una enseñanza bíblica. Jesús dijo: id y hacer discípulos y enseñar todo lo que yo les he enseñado. Nuestro deber es enseñar lo que Jesús nos ha enseñado. Mis amados, que Dios nos ayude, que cuando que debemos hacerlo, usted y yo hagamos un discipulado. El propósito de nuestro discipulado es que llevemos a otros a Cristo, pero que sea un discipulado bíblico. Que el Señor nos bendiga.